Cordial saludo, buena noche. Mi nombre es Edier Giraldo, licenciado en Filosofía y abogado litigante, particularmente en el área del derecho privado. Hoy quiero compartirles este video acerca de una problemática que se está presentando con ocasión del coronavirus, denominado también COVID-19, y es una problemática contractual de suyo en el campo del derecho privado, valga decir específicamente en lo que tiene que ver con los contratos de arrendamiento de local comercial, contratos de arrendamiento de vivienda urbana, contratos de comodato, contratos de mutuo, contratos de suministro. Muchos de los clientes, muchas de las personas, los usuarios incluso de consultorios jurídicos, consultan a nosotros los abogados acerca de qué hacer en estas circunstancias, si no tienen con qué pagar porque supongamos que sus establecimientos de comercio, en el caso de los arrendatarios, están suspendidos, sus labores como tales comerciales, qué hacer respecto a esa obligación que tienen con relación al arrendador de pagar el canon de arrendamiento, por ponernos o centrarnos en el ejemplo específico del contrato de arrendamiento. La pregunta concreta que hacen los clientes y que se hacen hoy las personas en la comunidad jurídica es básicamente si están obligados los arrendatarios a seguir cumpliendo inicialmente en los mismos términos pactados con el pago de los cánones de arrendamiento como la primera obligación derivada pues de esa fuente contractual que es precisamente ese contrato de arrendamiento, pero aplica para otros contratos también, como en el caso que ahorita les especificaba en lo que tiene que ver con los contratos de comodato, los contratos de mutuo, los contratos de suministros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, viene aquí una reflexión jurídica que hay que hacer. En principio, digamos que el ordenamiento jurídico, que es esencialmente dialéctico, no nos trae una solución clara, nítida y precisa que pueda ayudarnos a resolver de una manera tajante y de una manera precisamente absoluta este problema. Como abogado, cuando me han hecho esta pregunta, esta inquietud, cuando me han planteado esta inquietud, lastimosamente y lamentablemente tengo que decirle a mis clientes que dependerá de las interpretaciones que se hagan. ¿Por qué? Les voy a decir, porque en el ordenamiento jurídico, que es esencialmente dialéctico, precisamente esa dialéctica de nuestro ordenamiento jurídico hace que particularmente en estos casos hayan argumentos jurídicos para parte y parte, es decir, para ambas partes. ¿Cómo así que para ambas partes? Por poner un ejemplo, planteémoslo y pongámoslo en contexto en el caso del contrato de arrendamiento. Supóngase que hay un señor, vamos a llamarlo Don Luis, que tiene dos inmuebles, trabajó toda su vida con el dinero que recogió como obrero, alcanzó a comprar dos inmuebles, supongamos que son dos establecimientos de comercio, y esos establecimientos de comercio, los cánones que percibe del arrendamiento de esos establecimientos de comercio, configuran o constituyen para don Luis en calidad de arrendador sus únicos ingresos, su única fuente de ingresos económicos. Es decir, que don Luis cada mes está esperando a que su arrendatario o sus dos arrendatarios le cumplan con el pago de los cánones de arrendamiento para él poder, digamos que, sufragar sus gastos económicos, los de él y los de su familia. Obviamente, esta situación que se presenta con el coronavirus, en caso de que el arrendatario, los dos arrendatarios de don Luis, dejasen de cumplir con el pago de los cánones de arrendamiento, generarían para don Luis unos perjuicios de alguna manera graves, en el sentido de que cómo podría don Luis continuar sufragando sus gastos económicos, los de él y los de su familia, a sabiendas de que sus arrendatarios no le están cumpliendo con esos pagos de los cánones de arrendamiento. Ahora, pongámoslo del otro lado. Si supongamos que ya no nos consulta don Luis en calidad de arrendador, sino que nos consulta los arrendatarios de don Luis. Abogado, ¿qué hago yo? Tengo los establecimientos de comercio cerrados a raíz de la cuarentena decretada por el gobierno nacional, tengo que pagar mis empleados, tengo que pagar servicios públicos, tengo que sufragar otros gastos en cuanto a las prestaciones sociales de mis trabajadores, porque ya vimos que el gobierno específicamente decretó también que no se pueden, que los empleadores no pueden suspender ni dar por terminado de manera unilateral sus relaciones contractuales con los trabajadores dada esta contingencia del coronavirus, lo que implica que esta contingencia no es justa causal de despido para los trabajadores, y eso genera un agravante precisamente para los comerciantes que se dedican profesionalmente al comercio y que precisamente es esa actividad comercial de donde obtienen sus ingresos también para su propio sostenimiento económico y para el de sus familias.
Entonces tenemos aquí una colisión de principios y más que de principios de derechos, pero vamos a ver cómo esa colisión de principios conlleva a su vez a un enfrentamiento y a una colisión de derechos, perdón, de principios. ¿De qué principios estamos hablando? Digamos que el ordenamiento jurídico colombiano, prima facie, en abstracto, nos podría suministrar a los abogados argumentos para defender tanto al arrendador como al arrendatario. A ello me refería cuando precisamente predicaba acerca de la naturaleza esencialmente dialéctica del derecho. Porque si a mí, por lo tanto, me pregunta un arrendador, abogado, ¿qué hago si el arrendatario, qué puedo hacer en caso de que el arrendatario me deje de incumplir con el canon de arrendamiento? En el caso de don Luis que estamos planteando para poner en contexto la situación problemática. Yo le podría argumentar a don Luis que no tiene ningún problema, que simplemente podría esperar a que los juzgados reabran, porque en estos momentos los juzgados también se encuentran en cuarentena, es decir, que en este momento no se podría presentar una demanda judicial de restitución de inmueble arrendado en contra de los arrendatarios, alegando incumplimiento por parte de ellos, además porque el incumplimiento aquí pues está en entredicho también, o por lo menos podría tener una justa causa ese incumplimiento, que es lo que vamos a ver enseguida. Pero como abogado del arrendador, yo le diría que no se preocupe, que espere que termine la cuarentena y que iniciamos un proceso de restitución de inmueble arrendado por incumplimiento, y que en ese proceso de restitución de inmueble arrendado, pues además de que le vamos a pedir como primera pretensión al juez que restituya el inmueble, los locales comerciales, de parte del arrendatario hacia el arrendador, pues que se condene también al arrendatario o a los arrendatarios a pagar los cánones adeudados, los intereses moratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver que ello podría generar inconvenientes. ¿Por qué? Porque también, bueno, pero antes de pasar a los inconvenientes que podría generar, vamos a mirar cuál es el fundamento normativo para poder instaurar esa demanda. ¿Cuál es el fundamento normativo de esa demanda? ¿Cuál es el fundamento jurídico? Básicamente lo encontramos en un principio general del derecho que es vetusto, ya tradicional en el derecho, nos viene directamente o indirectamente del derecho romano, que es el famoso principio del pacta sunt servanda, reconocido en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1602 de nuestro Código Civil, que específicamente dice y literalmente más o menos expresa que todo contrato válidamente celebrado es ley para las partes y que no podrá ser invalidado sino por justas causas o por consentimiento mutuo. Obviamente, si el arrendador, que va a ser el demandante en el proceso de restitución de inmueble, está iniciando la demanda, es precisamente pues porque no hay, digamos, un consentimiento mutuo entre las partes, no hay un acuerdo de por medio, y obviamente las causas legales tendríamos que buscarlas en los vicios en el consentimiento, incapacidad de alguna de las partes o discapacidad, vicios en el consentimiento, error, fuerza y dolo, objeto ilícita, causa ilícita o falta de solemnidad. Y en estos casos supongamos que no se presenta inicialmente ninguno de esos vicios. Aquí lo que se presenta es una causa extraña. Una causa extraña que particularmente se materializa en lo que la doctrina, la jurisprudencia, incluso la misma norma, las mismas leyes reconocen como fuerza mayor y caso fortuito. Un hecho irresistible e imprevisible para ambas partes. Digamos de alguna manera que aquí el hecho de que se haya presentado una pandemia, porque esto es a nivel internacional, esto no solamente en Colombia, hace que eso se constituya en un hecho imprevisible e irresistible no solamente para el arrendador, sino para el arrendatario. Ambas partes de alguna manera están padeciendo esa pandemia, ambas partes de alguna forma son víctimas de ello. Pero como estamos haciendo el ejercicio de, digamos, asumir el rol de abogado defensor de la parte demandante, en este caso el arrendador, el gran argumento jurídico sería ese principio del pacta sunt servanda. Señor juez, mi cliente celebró un contrato de arrendamiento con el demandado y por lo tanto el demandado dejó de incumplir el canon de arrendamiento, por lo tanto está incumpliendo el contrato de arrendamiento, condénelo al pago de esos cánones. Ya otra cosa sería lo que resuelva el juez. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa en el otro lado, digamos, qué pasa, cuáles serían los argumentos de defensa. Ya yo no soy abogado del demandante, sino que voy a ser abogado del demandado. Me contrata el arrendatario, que es un comerciante y que por esta fuerza mayor y este caso fortuito que se presentó precisamente con esta contingencia del coronavirus, no ha podido cumplir con el pago de los cánones a su arrendador. Y no ha cumplido no porque no quiera, no ha cumplido precisamente por esta fuerza extraña, valga decir, por este caso fortuito, un hecho irresistible e imprevisible.
Es decir, que de alguna manera él también tiene una justa causa precisamente para argumentar ese incumplimiento del canon de arrendamiento, que es la principal obligación del arrendatario. Entonces vemos ahí cómo hay argumentos, el ordenamiento jurídico en estos casos nos presenta argumentos para defender ambas de las partes, con un agravante, que además el arrendatario podría alegar el principio del revoc sic stantibus, es decir, que si las cosas cambian, y además aunado al principio de la teoría de la imprevisión. Este hecho que se presentó con el coronavirus es un hecho notorio, que es imprevisto, que es irresistible, y todos estos argumentos de alguna manera podrían ser llevados por el arrendatario o por el abogado defensor del arrendatario a un estrado judicial. Ya, en definitiva, será el juez el que tendría que resolver en cada caso particular y concreto a quién le concede la razón. Ahora, ¿cuál es la invitación? Viene una pregunta antes de pasar a la invitación personal que les voy a hacer como abogados. La pregunta es, ¿quién debe asumir esas cargas? ¿Quién debe asumir entonces ese riesgo? Aquí inicialmente no aplica la teoría de los riesgos consagrada en el artículo 1607 del Código Civil, que el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba está a cargo del acreedor, porque aquí no estamos hablando primero de un cuerpo cierto y tampoco estamos hablando de una obligación de entregar. Aquí estamos hablando de una obligación de hacer, ¿cierto? Entonces no aplicaría ese principio de que el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba en materia civil lo asume el acreedor, y artículo 1607 del Código Civil, y en materia comercial lo asume el deudor, artículo 929 del Código de Comercio. Entonces, ¿qué principio nos serviría aquí? Aquí los principios son enfrentados, aquí los principios son encontrados. Tendríamos que acudir precisamente al juez para que el juez en cada caso particular y concreto analice precisamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los casos, de la situación litigiosa que se presenta ante él y conceda la razón a cualquiera de las partes. Pero ahí viene la propuesta como abogado, ahí viene mi propuesta. Colombia tradicionalmente, históricamente, ha sido un país poco amigo, digámoslo así, poco amigable de los mecanismos alternativos de solución de conflicto, en la modernidad denominados mecanismos complementarios de solución de conflictos. Y la invitación es esta. Frente a esta situación que se nos escapa de la mano, frente a esta situación que es irresistible e imprevisible, como ya lo he señalado, antes de acudir ante los jueces, antes de atiborrar los juzgados como más de lo que ya están, antes de congestionar más la justicia, la propuesta es que miremos la posibilidad, que abramos nuestra mente, nuestro corazón a la posibilidad de aplicar los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y esa invitación, antes que nada, es para mis colegas abogados. A veces los abogados, muchas veces, somos los primeros que nos oponemos a la utilización y a la aplicación de estas herramientas, de estos instrumentos que son muy útiles y que pueden llegar a ser muy útiles, sobre todo en estas circunstancias que son unas circunstancias que presentan una coyuntura o que constituyen una coyuntura, y que esa coyuntura exige de alguna manera que las partes renuncien a sus derechos, que las partes cedan ante el derecho del otro, que se pongan en el papel del otro, que se pongan en el rol, en los zapatos del otro, como decimos los colombianos, porque de lo contrario esto va a generar, después de que pase esta crisis, a posteriori, cuando los juzgados reabran, cuando volvamos a nuestra vida ordinaria y normal, que deseamos que sea lo más pronto posible, va a generar una congestión judicial inimaginable. Si los juzgados civiles, laborales, administrativos, etcétera, si nuestros juzgados están atiborrados de procesos, si nuestros funcionarios judiciales tienen una carga laboral inmensa o tenían una carga laboral inmensa antes de iniciar esta crisis, no nos queremos imaginar con todos esos problemas que se van a presentar, porque la crisis, digamos que es a todos los niveles, es una crisis social, es una crisis económica, es una crisis médica, etcétera, y exige que de alguna u otra manera los ciudadanos tomemos conciencia de ello. Y en primer lugar, los primeros que tenemos que tomar conciencia de ello somos los mismos abogados. Ayudar a las partes, y es el mandato de la ley 1123 del 2007, Código de Ética del Abogado, que nosotros como abogados la primera función, la primera misión que tenemos es servir y coadyuvar a una correcta y rápida y celera administración de justicia. Por ello, mi invitación es esa: que no atiborremos los juzgados, que no esperemos a que pase esta contingencia, que más bien apliquemos el artículo 95, numeral segundo de nuestra Constitución Política. A veces la justicia debe ceder ante la solidaridad.
A veces la justicia debe ceder ante la solidaridad. Y aunque tradicionalmente hemos entendido la solidaridad como sinónimo de misericordia, como sinónimo de caritas, amor, ese principio se lo hemos dejado a un lado, digamos que de alguna manera el derecho y los abogados lo hemos relegado a la moral. Consideramos que no es un principio que aplique en el derecho. Tenemos que recordar que el único artículo de nuestra Constitución Política, que es el artículo 95, nos consagra a todos los ciudadanos un mandato, unos deberes. Es interesante el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, que los invito a que estudien, porque es el único artículo de nuestra Constitución que nos habla expresamente de deberes de los ciudadanos. La mayoría de los artículos, sobre todo en la parte dogmática de nuestra Constitución, nos habla de derechos, pero el artículo 95, numeral segundo, nos habla de un deber, de un principio deber muy especial, que es precisamente el principio deber de la solidaridad. Y esa solidaridad que tiene ya consagración constitucional, entonces deja de ser un principio meramente legal y toma un raigambre jurídico y además un raigambre constitucional. Por eso, para concluir, los invito a todos a que acudamos a esos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, a esos alternativos complementarios de solución de conflictos, como la transacción, la amigable composición, la conciliación, un acuerdo privado incluso, porque ahorita tal vez no vamos a encontrar un centro de conciliación abierto para celebrar un acuerdo conciliatorio, tal vez no vamos a encontrar un centro de arbitraje o una notaría abierta para firmar un contrato de transacción, pero podemos hacer precisamente un acuerdo privado, un simple acuerdo privado, mediante el cual cedamos todos una parte de nuestro derecho, un porcentaje de nuestros derechos y tratemos de coadyuvar a la realización de la justicia y más que de la justicia, del principio de la solidaridad.